En este vídeo vamos a realizar un problema de termoquímica de la asignatura de físico-química. En este problema vamos a manejar los conceptos de entalpía estándar de combustión y entalpía estándar de formación. Como siempre, vamos a empezar leyendo el problema para entender un poco qué es lo que nos está pidiendo. Voy a leerlo yo ahora aquí en voz alta. El problema dice lo siguiente. El fulereno, C60, es una molécula esférica con una estructura similar a un balón de fútbol que fue sintetizada en 1985 y objeto del Premio Nobel de Química en 1996. El C60 y sus derivados son de gran importancia ya que son moléculas que tienen muchos usos en las industrias fotovoltaicas o de baterías. En una bomba calorimétrica se ha efectuado la combustión de 7,2 gramos de C60. Se ha producido un incremento de temperatura de 8,343 Kelvin, siendo la temperatura final de 25 grados. A. Calcular la entalpía estándar de combustión del C60. B. Calcular la entalpía estándar de formación del C60. El problema nos da los siguientes datos. Capacidad calorífica global del calorímetro, 31,2 kilojulios por Kelvin. Entalpía estándar de formación del dióxido de carbono a 25 grados, menos 393,51 kilojulios por mol. Bien, vemos que el problema tiene una pequeña introducción que nos habla del fulereno, que es, como dice entre paréntesis, una molécula con 60 átomos de carbono, y después nos pone la situación del problema. Un poco como introducción, así un poco más divulgativa que otra cosa, decir que el fulereno, te lo tenemos aquí la molécula dibujada, son 60 átomos de carbono, cada uno de ellos unidos a otros 3 carbonos, y que forman esta forma parecida a un balón de fútbol formado por hexágonos y pentágonos. Como dice el enunciado del problema, esta molécula es muy interesante porque se utiliza, por ejemplo, en la industria fotovoltaica. Aquí tenemos un esquema de una célula solar de última generación con las diferentes capas que la componen y podréis ver cómo en azul clarito está el C60, es una de las capas necesarias para que esta célula sea eficiente. Y con esta tecnología podemos tener placas solares que sean de gran área y que sean flexibles y con una eficiencia muy elevada. Probablemente esta será la tecnología que tendremos en nuestras casas y en las industrias de aquí a 5, 10 o 15 años, muy superior a la tecnología actual que se basa en el silicio. Dicho esto, pasada esta pequeña introducción, vamos a centrarnos en el problema. Yo aquí he acortado un poco el enunciado y vamos a centrarnos primero en la parte A, que nos dice calcular la entalpía estándar de combustión del C60. Para hacer esto, tenemos que tener claro cuál es el concepto de entalpía estándar de combustión. Y si os acordáis, este concepto nos dice que es la variación de entalpía estándar de reacción asociada a la combustión de un mol de una sustancia. Aquí hay dos palabras clave. Tenemos entalpía estándar de reacción, es decir, una combustión es un tipo de reacción, y estamos hablando de un mol de sustancia. Además, esta combustión se entiende como la reacción de una sustancia con oxígeno. Por tanto, lo primero que vamos a tener que hacer es escribir la reacción. Vamos a ver cómo reacciona el C60 con oxígeno. La reacción sería la siguiente. Tenemos que C60 va a reaccionar con oxígeno para dar dióxido de carbono. Recordad que tenemos que ajustar la ecuación para que a ambos lados tengamos el mismo número de átomos, tanto en los reactivos como en los productos. En este caso tenemos 60 carbonos a un lado y 120 átomos de oxígeno, y al otro lado tenemos 60 carbonos y 60 por 2, pues 120 de oxígeno. La reacción está ajustada. Tened en cuenta también que para muchos compuestos orgánicos que se basan en carbono y en hidrógeno, por ejemplo, metano, CH4, ese hidrógeno en los productos aparecerá en forma de agua, de H2O. Por lo tanto, la reacción será el compuesto más oxígeno para dar dióxido de carbono y agua. Aquí no es el caso porque no hay hidrógeno. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es qué es esto de una bomba calorimétrica, que es donde va a suceder esta reacción de combustión. El enunciado nos dice que en esa bomba calorimétrica vamos a poner 7,2 gramos de C60
Vamos a realizar la combustión y que de esa combustión vamos a ver cómo con un termómetro la temperatura va a subir 8,343 Kelvin. Una bomba calorimétrica no es nada más que un calorímetro que trabaja a volumen constante. Y un calorímetro es un equipo que nos permite determinar los calores de reacción. Normalmente, una de las formas es realizando reacciones de combustión como la de este problema. La fórmula del balance energético de una bomba calorimétrica es la siguiente. Tenemos, por un lado, la variación de energía interna de reacción, delta Du. Por otro lado, tenemos el calor que absorbe la bomba, que sería la capacidad calorífica del calorímetro, de calorín, por delta de T, la variación de temperatura. Y por otro lado, tenemos el calor utilizado en calentar los productos de la reacción. La suma de estos tres componentes tiene que ser igual a 0, porque en la bomba calorimétrica se trata de un sistema aislado y por tanto el calor y el trabajo tienen que ser igual a 0. Si el calorímetro está bien diseñado, su capacidad calorífica va a ser mucho mayor que la de los productos. Es decir, el factor capacidad calorífica por delta T va a ser mucho mayor que el sumatorio del de los productos. Y por tanto, podemos despreciar este último elemento de la ecuación y al pasar un elemento al otro lado nos queda simplemente la ecuación que vamos a utilizar, donde nos dice que la energía interna va a ser igual a menos la capacidad calorífica del calorímetro por el incremento de temperatura. Muy bien, tenemos esta ecuación y ya solo nos queda sustituir los valores. La capacidad calorífica global del calorímetro nos la da el enunciado, 31,2 kilojulios partido Kelvin, y el incremento de temperatura también nos lo da, 8,343 Kelvin. Sustituimos los valores, hacemos el cálculo y tenemos que la variación de energía interna para esta reacción va a ser menos 260,30 kilojulios tenemos en cuenta que esta reacción son 7,2 gramos de C60. El enunciado nos pide la entalpía estándar de combustión del fulereno. Y nosotros aquí tenemos la energía interna. Tenemos que pasar de energía interna a entalpía. Pero antes de eso, hay que tener en cuenta que cuando hemos definido entalpía estándar de combustión, estamos hablando de 1 mol. Por tanto, vamos a tener que calcularlo para 1 mol. Por ello, lo que podemos hacer es, primero, calcular la energía interna para 1 mol y luego, a partir de la energía interna, calcular la entalpía estándar. Como sabemos que tenemos 7,2 gramos, podemos calcular el número de moles simplemente haciendo una relación entre la masa y la masa molar. Dividimos 7,2 entre 12, que es la masa del carbono, por 60. Eso nos da 0,01 moles. Y luego, bien, usando factores de conversión o bien haciendo la regla de 3, podemos ver cuánta energía sería para 1 mol. Yo he utilizado una regla de 3, que es bastante sencilla. Simplemente decimos, si 0,01 moles son menos 260,30 julios, 1 mol va a ser X. Despejamos X y nos da que la energía interna va a ser menos 26.030 kilojulios para 1 mol. Daos cuenta que he puesto el estándar y que he puesto la pequeña c. La c nos va a decir esto va a ser la energía interna estándar de combustión. Es de combustión porque es la reacción y va a ser estándar porque vamos a tenerlo en cuenta para 1 mol y vamos a suponer, en todo caso, que estamos trabajando en condiciones estándar. Os recuerdo que las condiciones estándar es cuando trabajamos a un bar de presión. Esto es una aproximación que hacemos para hacer el problema más sencillo. Bien, ya tenemos la energía interna que se desprende al realizar la combustión de 1 mol de fulereno. Ahora queremos calcular la entalpía estándar a partir de esto. Si lo recordáis, la relación entre la entalpía estándar y la energía interna nos la da la siguiente fórmula. Tenemos que la entalpía estándar de una reacción va a ser igual a la energía interna estándar de una reacción más la diferencia de moles gaseosos por R y por T. Tenemos que calcular esa diferencia de moles gaseosos. Tenemos que volver entonces a la reacción y vemos que en los reactivos tenemos 60 moles de oxígeno, tenemos 1 mol de C60 pero es sólido
por tanto no es gaseoso. Y en los productos tenemos también 60 moles de dióxido de carbono. Por tanto, este delta de moles gaseosos va a ser 60 menos 60, 0. Eso quiere decir que este valor es 0 y por tanto tenemos que la entalpía estándar de reacción va a ser igual a la energía interna estándar de esta reacción y que va a ser igual a menos 26.030 kilojulios partido mol. Yo aquí he sustituido en la nomenclatura la R por la C, ya hemos dicho al principio que una combustión es un tipo de reacción. Por tanto, el resultado de este problema va a ser que la entalpía estándar de combustión del C60 va a ser igual a menos 26.030 kilojulios partido por mol. Y ya tendríamos esta parte del problema hecha. Pasamos a la parte B, que nos va a pedir calcular la entalpía estándar de formación del C60, del fullereno. La entalpía estándar de formación de una sustancia va a ser la entalpía estándar de reacción para la formación de un mol de la sustancia a partir de sus elementos en su forma más estable a la temperatura especificada. Que vamos a suponer aquí que estamos trabajando a 25 grados, porque nos dice que la temperatura final es de 25 grados. Es decir, la formación de un mol de la sustancia a partir de sus elementos sería la reacción 60 carbonos para dar C60. Pero no sabemos la entalpía estándar de esa reacción. Lo que sí que sabemos es que la reacción de combustión que tenemos aquí representada, su entalpía es menos 26.030 kilojulios partido por mol. Y también sabemos que podemos calcular la entalpía estándar de cualquier reacción como la suma de las entalpías estándar de formación por el número de moles de los productos menos la suma de las entalpías estándar de formación por el número de moles de los reactivos. En nuestro caso, en esta reacción de combustión que tenemos aquí, sería 60 moles por la entalpía estándar de formación del CO2 menos 60 moles por la entalpía estándar de formación de O2 más la entalpía estándar de formación del C60, que es el valor que nos pide el problema. Tenemos todos los datos, simplemente tenemos que sustituir la entalpía estándar de la reacción, esta reacción de combustión, menos 26.030, va a ser igual a 60 por la entalpía estándar de formación del dióxido de carbono, que nos lo da el enunciado en los datos, menos 393,51. La entalpía estándar de formación del oxígeno es 0, porque estas entalpías estándar de los elementos en la forma más estable son 0. Y nos queda la incógnita. Simplemente despejando, podemos sacar que la entalpía estándar de formación del C60 va a ser igual a 2.420 kilojulios partido por mol. Y así tendríamos el problema resuelto.